Como he dicho antes, al igual que en Egipto, los griegos también eran politeístas y tenían un montón de dioses. Dice que los griegos creían en muchos dioses. Estos dioses se parecían enormemente a los seres humanos, pero eran eternos y tenían poderes sobrenaturales. Así tenemos a Zeus, que es el rey de dioses, ¿vale? Tenemos a Hera, que está casada con Zeus, y tienen hijos, pero a su vez pues, tiene hijos con muchas otras mujeres, Zeus, ¿vale? Afrodita era la diosa del amor, Apolo el dios del sol, Poseidón el dios del mar, Dioniso, ¿vale? Que es el dios de la naturaleza, la fiesta y el vino. Los tenéis aquí numerados, si paráis el vídeo lo podéis ir viendo tranquilamente. Artemis, que es la hermana gemela de Apolo, que es diosa de la luna. Atenea, la diosa de la inteligencia. Hermes, que es el mensajero de los dioses, que tiene alas en el casco y en las sandalias. Ares, que es hijo de Zeus y de Hera, el dios de la guerra. Hefaisto, que es dios del fuego y de los herreros, es cojo desde el día en que Zeus, enfadado, lo tiró desde lo alto del monte Olimpo, que es donde se supone que vivían todos los dioses. Y Hades, pues, que es otro hermano de Zeus y reina en el mundo subterráneo, donde viven las sombras de los muertos, y su reino lo vigila Cerbero, que es un perro con 3 cabezas. Son también los inventores de una cosa que es mundialmente conocido, los Juegos Olímpicos. Dice aquí que cada 4 años en Olimpia se celebraban unas grandes competiciones deportivas en honor a Zeus, que era el dios de dioses. Eran los juegos deportivos más célebres de toda la antigüedad. Olimpia era una pequeña ciudad griega y los Juegos Olímpicos transcurrían junto al templo de Zeus. Los griegos estaban a menudo en guerra, pero un mes antes de los Juegos Olímpicos se interrumpían todos los combates, nada más que para celebrar estos Juegos. Y los Juegos duraban unos 5 días aproximadamente, atraían a mucha gente y en el estadio pues cabían unos 20.000 espectadores. ¿Vale? Había 13 pruebas, entre ellas pues estaba la carrera en línea, la carrera doble, la carrera larga, tenemos las carreras de caballo, la lucha, la carrera de cuadrigas y otras pruebas más, ¿vale? Han cambiado bastante y el pentatlón, que es muy... está compuesto por 5 pruebas, ¿verdad? Que está el salto a longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, carrera y lucha. La mayoría de las pruebas que aparecen aquí se siguen conservando en las Olimpiadas que tenemos hoy en día. Los 12 trabajos de Hércules, ¿vale? Fueron 12 pruebas que tuvo que pasar Hércules para demostrar que era digno de vivir en el Olimpo junto con el resto de los dioses. Hay una película que a mí me encanta, que es Las 12 pruebas de Asterix, que está basado en estas pruebas, ¿vale? No me voy a detener en esto. Y esto lo vamos a dejar para la parte de comprensión lectora de lengua, que luego ya os haré unas preguntitas relacionadas con esto. La última que nos queda es el Imperio Romano, ¿vale? Roma, capital del mundo. La historia de Roma es la de una pequeña ciudad de Italia que en pocos siglos se convirtió en la mayor ciudad del mundo y en la capital de un inmenso imperio. Fijaos, aquí tampoco había reyes como tal, aquí se llamaban emperadores los que gobernaban Roma y su imperio. Los nobles estaban al servicio del emperador, ¿vale? Pertenecían al Senado, pero el poder lo tenía entero el emperador. Dice aquí que Roma era una ciudad magnífica que no dejaba de crecer con grandes palacios, hermosas casas, templos, teatros, baños públicos, arcos del triunfo, ¿vale? Todavía a día de hoy se conservan muchísimos de esos monumentos, ¿vale? Como os dije, el Coliseo, por ejemplo, es uno de esos monumentos, el Arco del Triunfo, o sea, hay un montón que todavía están en pie. Según la leyenda, Roma fue fundada por 2 hermanos gemelos, a los que alimentó una loba, Rómulo y Remo. Y
lo que he dicho de los emperadores romanos que ordenaron construir numerosos monumentos para celebrar su grandeza y conmemorar sus victorias, arcos de triunfo, columnas y teatros. En el circo, porque se celebraban los juegos, y a los romanos, pues, los romanos les gustaban muchísimo los espectáculos, sobre todo las carreras de carros y los combates de gladiadores. Los emperadores organizaban muchas actividades para distraer al pueblo e impedir que se sublevara. Era su manera de tenerlos, pues eso, controlados, pues dándoles una distracción. Las carreras de carros se celebraban en los circos y en el de Roma aproximadamente cabrían unos 300.000 espectadores. Los carros tirados por 4 caballos tenían que dar 4 vueltas a la pista y el público pues apostaba por su conductor preferido, eligiendo el color que tenía. Pues, mira, yo apuesto por el rojo, pues yo por el azul. ¿Vale? Los gladiadores, pues que eran esclavos condenados a muerte, se entrenaban en las escuelas de gladiadores y tenían armas de distintos tipos para que los combates fueran más emocionantes. Luego luchaban a muerte, ¿vale? Y decidía el emperador si seguía viviendo o no, dependiendo de si le había gustado la lucha que habían hecho o no. Dice que los combates de gladiadores se hacían en los anfiteatros. Como dice aquí, como he comentado antes, el perdedor casi siempre moría. Y al público le gustaban las peleas sangrientas en las que los gladiadores luchaban contra animales salvajes, que también los ponían enfrente y ellos pues se tenían que defender como pudieran. A veces el circo se llenaba de agua para hacer naumaquias, enfrentamientos navales en los que luchaban barcos. Fijaos, ¿eh? Este espectáculo era caro y además de cruel y violento, pero a los romanos les encantaba. Vale, aquí tenemos el ejército romano. Esto es fundamental para entender el dominio que tuvieron sobre prácticamente el resto del mundo conocido por entonces. Dice que los romanos lograron conquistar muchos países gracias a su ejército, que estaba muy bien organizado. Pertenecían a él todos los ciudadanos entre 17 y 60 años y se repartían según su fortuna. El ejército romano se organizaba en legiones de 6.000 hombres, dirigidos por 6 tribunos militares. Cada legión tenía su insignia, su propio simbolillo, y cada soldado pues pagaba su propio equipo. O sea, no es como hoy en día, que a ti te dan tu uniforme, no, aquí te lo pagabas tú. Los soldados jóvenes tenían una lanza, el pilum, y los demás una jabalina más corta. Fijaos todo lo que conquistaron los romanos. Roma, ya sabéis, capital de Italia, está aquí, es una ciudad, ¿vale? Pero fijaos lo que llegó a conquistar toda Roma. Todo lo que está en marrón, ¿vale? Fue territorio romano en su momento. Comprendía todos los países de alrededor del Mediterráneo y los romanos lo llamaban nuestro mar, Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, ¿vale? En la época de los romanos era el Mare Nostrum. Cuando combatían los soldados se disponían en 3 filas. Los soldados más jóvenes se situaban en primera fila, tenían una lanza, ¿vale? Esta es la formación de armadillo, como se le llamaba. Tenía una lanza, y en la segunda fila había hombres de más edad, los príncipes que llevaban jabalinas, y los triari, que eran los legionarios de más edad, con más experiencia, que estaban en la tercera fila, y pasaban así al ataque final de la batalla. Entonces, estaban organizados de más jóvenes hasta más viejos y con de menos a más experiencia. Los soldados hacían eso, perdón, he dicho armadillo en la tortuga, con los escudos para protegerse. Esto también se ve en las pelis de Asterix y Obelix, si las habéis visto. Y las conquistas romanas, porque en poco tiempo Roma pasó a ser, desde una pequeña ciudad, a ser el mayor imperio de la antigüedad. Los romanos conquistaron todo el mundo conocido gracias a su maquinaria bélica, sus máquinas de guerra y a su disciplinado ejército, un ejército muy bien organizado. Conquistaron todo el territorio situado alrededor del mar Mediterráneo gracias a su ejército. Cuando querían conquistar un nuevo territorio, trasladaban allí a cientos de soldados que se instalaban en un campamento protegido por murallas de madera y vigilado desde torreones. Esto se ve muy bien en las películas de Asterix. Yo recomiendo que entre otras cosas,
pues echéis mano de ellas para que os hagáis una imagen más fiel de lo que era aquello. Los soldados dormían en tiendas. Si veían que el ejército del enemigo estaba bien entrenado, rodeaban su poblado con una muralla para que no pudieran salir. A veces construían otra muralla exterior para que nadie pudiera acudir en su ayuda. O sea que están muy bien organizados. ¿Vale? Las catapultas que utilizaban, las torres de asedio. Y esto es, pues ya os digo, básicamente cómo estaban, o las características más importantes del Imperio Romano. Hay una cosa que os quiero comentar antes de terminar, ¿vale? Aquí en el libro dice, el Imperio Romano. Durante la Edad Antigua fue especialmente importante para Europa la formación del Imperio Romano, que se extendió por un gran territorio. Esto es lo que quiero que estéis atentos. Dice, la adopción de su lengua en latín y una amplia red de caminos, las calzadas, sirvió para unificarlo, para darle unidad y para darle más fuerza. La península ibérica recibió entonces el nombre de Hispania. Entonces, todos los territorios que los romanos iban conquistando, pues ellos les decían, mirad, lo que tenéis que hacer para poder ser ciudadanos romanos, ¿vale? O por lo menos, pues eso, para poder conservar vuestra vida y vuestra, porque les mantenían una serie de costumbres que les dejaban eso, que las tuvieran. Les decían, pues mira, tienes que aprender nuestra lengua y nos tienes que pagar unos impuestos y demás. Que si que quieres hacerte ciudadano romano, pues mira, tú te apuntas a nuestro ejército y de esa manera pues ya pasas a ser un ciudadano romano. Estaba muy bien organizado. ¿Vale? Y aquí abajo se ve cómo están construyendo una calzada, poquito a poco, y fijaos todos los monumentos que hay allí al fondo. Bueno, pues espero que os haya gustado y ya está, chicos, hasta el próximo día.